Bien, el tema que vamos a ver ahora es el sistema endocrino. Ya está. Bien. Básicamente el objetivo del sistema endocrino, a ver, vamos a admitir a estas dos personas más, están entrando muy tarde. Ya. El objetivo del sistema endocrino es comprender de qué manera, que ese es el problema de que la gente que entra tarde es como empezar de cero de nuevo. Un segundito, esperemos a que terminen de entrar. Bueno, ahora sí empezamos. Eh, Ustedes saben de que la glándula maestra o la glándula madre es la hipófisis, ¿no es cierto? Entonces, ella es la que va a regir todas nuestras funciones hormonales, todas las funciones endócrinas. Es así que acá, por ejemplo, podemos ver, mm, voy a tener que disminuir esto, o anularlo mejor, ya, de que la glándula hipófisis o pituitaria, también denominada pituitaria, se encuentra alojada en la silla turca del esfenoides. Eso ya lo saben ustedes por anatomía. Además, también saben de que la glándula hipófisis tiene dos lóbulos, uno anterior y el otro posterior. ¿Ya? A ver, Araceli, el lóbulo anterior de la hipófisis, Araceli Mamani, ¿qué nombre lleva? ¿Puede repetir, doctor, por favor? ¿Qué nombre tiene el lóbulo anterior de la hipófisis? ¿Alguien del curso sabe? Saben que la participación es importante. Adenohipófisis. Ya, adenohipófisis, ¿quién respondió? ¿María Lilia? Sí, doctor. Ya, muy bien. Eh, sí, es la adenohipófisis. Ahora, ¿y la hipófisis posterior qué nombre tiene? María Lilia. Neurohipófisis. Neurohipófisis, muy bien. Entonces, ¿y tenemos hipófisis intermedia? ¿Tenemos hipófisis intermedia o no? ¿Mm? ¿Qué dicen, chicos? Sí hay, Doc. Jorge, Sí, sí hay, Doc. ya. ¿Y por qué no se la menciona mucho, no se la estudia la neurohipófisis, perdón, la hipófisis intermedia? A ver, espera un momentito, voy a pedir que hagan callar a mis perros porque están me taladrar. Un segundito, por favor. Ahí graba. La paya. Bien, continuamos.
Entonces tenemos hipófisis anterior, tenemos hipófisis posterior. A la hipófisis posterior también se le llama neurohipófisis porque obviamente llega a zonas ¿desde dónde? Desde el hipotálamo, ¿no es cierto? Entonces, por encima de la hipófisis, ¿qué tenemos? Tenemos al hipotálamo, ¿ya? Y en la hipófisis anterior, ¿qué porciones tenemos? Una porción que se denomina porción tuberal y la otra porción distal y la otra que se llama porción tuberal. Entonces, ¿cuáles son las partes de la hipófisis anterior? La porción distal y la porción tuberal. En cambio, la neurohipófisis tiene una porción nerviosa y además tiene el infundíbulo. Esas son las partes de la hipófisis posterior. Entonces, hay que recordar esto, ¿no? De que la hipófisis anterior tiene la porción tuberal y la porción distal, y la hipófisis posterior, la porción nerviosa y lo que sería el infundíbulo. Y obviamente va a estar en estrecha relación con lo que es el hipotálamo, ¿ya? Entonces, es aquí donde se va a generar en realidad gran parte de todo lo que es el mecanismo endocrino de nuestro cuerpo. ¿Ya? Es así que en la hipófisis anterior se van a producir 5 grupos de hormonas. Eh, a ver, Madeline Rojas, ¿qué hormonas se producen en la hipófisis anterior? Madeline. Doctor, buenas, disculpen, mi señal está mal, no se le puede, no le escucho. Bueno, les repito, ¿qué hormonas se producen en la hipófisis anterior? ¿En la qué? En la hipófisis anterior. Ay, no le escucho, espera, no le escucho, ¿qué ha dicho? No le escucho. Está sordita, seguro. ¿Cuál? A ver, no le escucho, hipófisis, ¿de qué dijo? Bueno, Ya. les repito Ay. nuevamente, Madeline. En la hipófisis, escuche, en la hipófisis anterior, ¿qué hormonas se producen? Ya, en las somatotrofas. Ay, no ¿Solo eso? escucho bien. También las lactotrofas, las corticotrofas, las tirotrofas, creo. Ya. Creo que la gonadotrofas igual. Y en la ¿Me escucha, hipófisis, Doc? sí, yo lo escucho perfectamente. Es que aquí está. Pele mi señal. Bueno, es raro porque todos tienen el problema, eso de que no se escucha. Yo por donde vivo no está bien el wifi. Ya bueno, pero el resto escuchan bien. Camila Moruno escucha bien. Sí, doctor. Ya bueno, entonces, raro que Madeline no escuche. Bien, vamos a empezar desde el principio nuevamente, a ver, porque así nos organizamos y lo que quiero básicamente es que recuerden, vamos a hacer uso de algunos elementos mnemotécnicos que nos van a ayudar a recordar la función de estas glándulas. Ya. Bueno, entonces, habitualmente, ¿quién produce eh, las hormonas? Las hormonas las producen las glándulas, ¿ya? Las glándulas. Ahora, esas glándulas son las que van a ir a producir hormonas, pero hay otras que sin ser glándulas también producen hormonas y a eso se denomina sistema neuroendocrino difuso. Por lo tanto, las glándulas, ¿qué hacen? Producen hormonas, pero también hay células distribuidas o dispersas en nuestro cuerpo que sin ser glándulas producen, en este caso, hormonas. Como ser, eso podemos ver en el intestino, los que producen, por ejemplo, la gastrina, todo lo que es el sistema enteroendocrino, es un sistema endocrino difuso, ¿ya? Ahora,
Lo que les había estado explicando hace un momento es de que tenemos que la hipófisis, que es la glándula maestra, también llamada pituitaria, se divide en anterior y posterior. Y la anterior va a ser la encargada de producir la ACTH, la TSH, la FSH, la LH, ¿no? ¿Qué serían esos? La adrenocorticotrofina, la tirotrofina, la gonadotrofina, ¿no? Y la somatotrofina, que sería la hormona del crecimiento. Entonces, son 1, 2, 3, 4, 5 hormonas que va a producir la pituitaria anterior. Ahora, esas hormonas, como son endocrinas, van a ser transportadas mediante la sangre hacia el órgano diana. ¿Qué es el órgano diana? Es el lugar donde va a actuar. Por ejemplo, la tirotropina que se produce en la hipófisis anterior, ¿dónde va a ir a actuar? A la tiroides. La adrenocorticotropina que se produce en la hipófisis anterior, ¿dónde va a ir a actuar? A la glándula adrenal. La gonadotrofina, ¿dónde va a ir a actuar? Va a ir a actuar ya sea a ovario o a testículos, a las gónadas, tanto femeninas como gónadas masculinas. En cambio, en la hipófisis posterior tenemos dos hormonas, solamente dos. La una es la hormona antidiurética, también llamada vasopresina, y la otra es la oxitocina, que va a actuar uno en el útero y en segundo lugar va a actuar en la glándula mamaria. ¿Ya? Entonces, si les pregunto en el examen, la hipófisis posterior, ¿qué hormonas produce? Ustedes tienen que decir que la hormona antidiurética y la oxitocina. Esa es la respuesta. Ahora, hay algunos mnemotécnicos para acordarse o para recordar justamente. ¿Alguien me puede decir cómo puedo eliminar este cuadrito de aquí? A ver, quiero moverlo y no me deja. Hay un cuadrito aquí que no me deja mostrar bien las diapositivas. Quería llevarlo a otro lado. Ahí está. Doctor, no sé si solo es a mí, pero no me salen sus diapositivas. ¿No está viendo las diapositivas? A ver, vamos a ver. ¿Qué saben? ¿Ahí qué están viendo? A mí no me sale nada, doctor. En donde podemos, bueno, en mi caso, Doc, yo veo hay un corte del lóbulo anterior y posterior, como tal el hipotálamo, y se observan sus estructuras anatómicas como tal. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a volver a compartir. Compartir pantalla. Y ahí está. Ahora ven. ¿Qué ven ahí? Ya. ¿Qué se ve en esa imagen? Un cuerpo humano, ¿no es cierto? Hola. Sí, Doc, sí se ve. Sí, doctor. Ah, ya, muy bien. Bueno, menos mal, pues estaba preocupado. Ahora se ve un esquema, ¿no es cierto? Sí, doc, se ve. Ya, muy bien. ¿Qué dice aquí donde estoy remarcando con la flecha? Hipófisis anterior. Ya, muy bien. Entonces estamos en lo correcto. Bueno, entonces este es un mnemotécnico para que ustedes se acuerden, o bueno, os recuerden cómo reconocer si una célula es de la hipófisis anterior o de la hipófisis posterior. Entonces, el mnemotécnico es a solas, miren, a sola contigo. Eso es como que estuvieran ustedes a solas contigo, con su libro de histología. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa de que la hipófisis anterior tiene dos tipos de células? Células acidófilas
y tiene células basófilas. Entonces, ¿cuáles son las acidófilas de la hipófisis anterior? Ubíquense bien eso. Ahorita solo estamos hablando de hipófisis, chicos. Entonces, las acidófilas son las somatótropas, que es la hormona del crecimiento, y la lactótropa. Entonces, son células que se van a teñir de color rojo. Son acidófilas, ¿no es cierto? Inclusive aquí, el mismo cuadro está mostrando que acidófila está con un color naranja, bueno, rojizo, y las basófilas azul, ¿no? ¿Cuáles serían las basófilas? Sería corticótropas, tirótropas, gonadótropas. Entonces, si yo les hago en el examen pregunta, indíqueme 3 células basófilas de la hipófisis anterior. Ustedes tienen que decirme corticótropas, tirótropas y gonadótropas. Esas 3 células. ¿Ya? En la hipófisis posterior ahora, miren, esto lo anterior es de la hipófisis anterior. Ahora, en la hipófisis posterior no se producen las hormonas, solo se almacenan en unos cuerpos que se llaman los cuerpos de Herring. ¿Dónde se producen? Se producen en el núcleo supraóptico y en el núcleo paraventricular del hipotálamo y se almacenan en la hipófisis posterior como hormona antidiurética y como oxitocina. Entonces, si se dan cuenta, aquí el mnemotécnico es SAPO. ¿Se dan cuenta, no? El supraóptico te da la antidiurética. El paraventricular te da la oxitocina. Entonces, si nosotros vemos las imágenes, vamos a ir un poquito más adelante. Aquí, ¿ya? Ven que aquí arriba está el hipotálamo. ¿Se nota, no? ¿Están viendo la imagen? Sí, Doc. Ya, perfecto. Entonces, aquí está el núcleo supraóptico. ¿Qué son? Son núcleos nerviosos. Entonces, ¿por qué a la hipófisis posterior se lo llama neuroendocrino? ¿Por qué? Porque está formado por axones, por fibras nerviosas. Por ese motivo es hipófisis posterior o neurohipófisis, lo cual no pasa con la hipófisis anterior, no está formado por fibras nerviosas. ¿No es cierto? Ustedes saben que cuando se unen varios axones, ¿qué se llama? Nervio, ¿no es cierto? Un nervio tiene muchos axones. Es como una bolsa de fideo tallarín, ¿no es cierto? Lleno de nervios. Así está un nervio. En cambio, en este lugar también tiene axones, pero ya no le decimos nervio, sino le tiene el nombre de tracto, hipotálamo, hipofisario, tracto. Entonces, el otro sería nervio para el sistema nervioso periférico. En este caso usamos el nombre de tracto para el sistema hipotálamo hipofisiario. ¿Ya? Entonces, ¿dónde se produce en este caso, la oxitocina? En el núcleo paraventricular, ¿no? Y en el supraóptico se produce la hormona antidiurética. Por ese motivo, supraóptico SA. Entonces, supraóptico antidiurética. Paraventricular, oxitocina. ¿Qué sacamos? SAPO. Es el mnemotécnico para acordarse. Entonces, yo les puedo preguntar en el examen y decirles, ¿qué produce el núcleo supraóptico? ¿Qué hormona? La respuesta es la antidiurética. Y les digo, ¿qué hormona produce la paraventricular? La respuesta es la oxitocina. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿para qué nos sirve conocer todo eso? Para lo siguiente. Entonces, si ya sabemos este esquema, que es necesario que lo conozcan de memoria, ¿ya? Esto es de memoria. Tienen que saber ese esquema. Vamos a ver de que tenemos aquí un corte histológico donde vemos la hipófisis anterior y la hipófisis posterior. Así van a ver
obviamente en el microscopio. Pero si agrandamos, vamos a verlo de esta forma, con mayor aumento, anterior y posterior. Estos espacios que ven aquí son los vestigios embrionarios de lo que es la bolsa de Zadke. La bolsa de Zadke en realidad que va a ser la que va a dar lugar a esta hipófisis. Estos son los vestigios, es lo que queda. Entonces yo te puedo preguntar, ¿qué es esto? Esto es la bolsa de Zadke, pero vestigios de la bolsa de Zadke que han visto ustedes en embriología. Pero esto es lo que se tiene que hacer en el cuaderno para colorear, ¿no es cierto? Una imagen donde se vea la hipófisis anterior, la hipófisis posterior y la hipófisis intermedia que no tiene mucha función en el ser humano. Ahora, vamos a ver primero la hipófisis anterior. La hipófisis anterior, habíamos dicho que tenía dos tipos de células, acidófilas y basófilas. Miren, si volvemos adelante, hipófisis anterior, acidófilas y basófilas. Entonces, vemos aquí la hipófisis anterior, las que están teñidas de rojo, acidófilas. Las que están teñidas de color azul, basófilas. Y las que no tienen ningún color, ¿no? Como esta, por ejemplo, o como acá, o acá que está perdiendo el color esta, se llaman células cromófobas. Entonces, pregunta, a ver si puedo... pregunta. Me está volviendo loco este sistema. ¿Está Joel? Joel, Lauraiza, hola. ¿Qué ha pasado? ¿Me estaban escuchando o no? Porque, Sí, Doc, se le escucha bien. ¿y por qué no me respondía nadie? Yo ya estaba para cortarlo, Doc, decía. Doc, ¿me escucha? ¿Me escucha, Doc? Doc, ¿me escucha? Sí, 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 le escucho muy bien. Ah, Ya, entonces sí. bueno, ¿con quién estoy hablando? ¿Con Laura Isa? Sí. Muy bien. Entonces vamos a poner donde estuvimos en la imagen. Ya. Esto vamos a agrandarlo. Ya. Ya. Jared, la pregunta es, ¿este qué tipo de célula es? Jared. No logro reconocer la placa, Doc. Bueno, primero esto ya les he dicho que es la hipófisis anterior, es decir, si estaba atento a la clase tiene que saber que esto es hipófisis anterior. Ahora, si vemos así en conjunto, todo esto es la hipófisis, todo esto es la hipófisis, todo, así. Visto, digamos, eh, de otra manera, así van a ver en el microscopio. Y esto es hipófisis anterior, la que es de color más rojo, y esta más clara es la hipófisis posterior. Ahora, si le damos aumento, Jared, se va a ver de esta forma, esa hipófisis, la anterior, ¿ya? Pero le dije de que la hipófisis anterior tenía tres tipos de células, acidófilas, basófilas y cromófobas. Y ahora yo le pregunté, ¿qué tipo de células son estas? Son Acidófilas, Doc. acidófilas. ¿Ya quién respondió? No, ¿Paola? no. Bueno, Paola, estas son acidófilas. Muy bien. Y si es célula acidófila, ¿qué produce? ¿Qué hormonas produce si es acidófila? El crecimiento. Somatotropinas y Y la lactotropinas. prolactina. Muy bien, es que tienen que recordar el mnemotécnico, chicos. Miren, si vamos aquí atrás,
Ahí está el mnemotécnico. Las acidófilas, somatotropina y lactotropina. Por eso dice, a solas, contigo. Miren, tan fácil ese mnemotécnico. Ya es difícil que una persona cometa el error con eso. Entonces, sola son acidófilas y contigo son basófilas. Entonces, si yo en el examen te pregunto, estamos en la hipófisis anterior, esta es una célula acidófila. ¿Qué tipo de célula puede ser esto? Solo tienes dos opciones, o es una somatotropina o es una lactotropina. ¿Se dan cuenta, no es cierto? Ya, Paola Medina, ¿y esta basófila qué produce? ¿Qué sería contigo? A ver, contigo. Doc, ¿puedo responder yo? ¿Sí? ¿Quién está participando? Eh, Candy, Doc. Hola, Doc. Ah, Candy, a ver, vamos, Candy. Son tres, que es con mnemotécnico, que era contigo, que era corticotropinas, tiotropinas y gonadotropinas. Excelente. Entonces, son la corticotropina, la tirotropina y la gonadotropina. Entonces, si yo te pregunto en el examen, las células basófilas, ¿qué producen? Corticotropina, tirotropina y gonadotropina. Las acidófilas, ¿qué producen? Somatotropina y lactotropina. Esa es la respuesta. Pero alguien preguntará, ¿y estas células C cromófobas qué producen? En realidad no producen ya casi nada porque son células deterioradas, son células envejecidas que han cumplido su función y que obviamente ya están a punto, obviamente, de morir, ¿no? Es decir, son células que ya están en una fase terminal, las cromófobas, porque ya ni siquiera se tiñen, digamos, ¿no? Bueno, ¿se entiende, no? ¿O Sí, no? Doc. Ya, muy bien. Entonces, en su cuaderno de dibujo, también así puede ser y eso se colorea, ¿no? Ahora, miren, por ejemplo, aquí, ¿qué podemos ver? Vemos como nervios, así como fibras nerviosas. Entonces será pues neurohipófisis. Y a donde no hay eso es adenohipófisis, ¿ya? Ahora, acá, por ejemplo, podemos encontrar otra glándula. Esta glándula es la glándula tiroides, ¿ya? Y esta glándula tiroides, ¿qué tiene? Tiene folículos tiroideos, ¿ya? Estos folículos tiroideos, obviamente, mira, son en gran número y tienen habitualmente un epitelio de tipo cúbico, ¿ya? Pero, aparte de eso, también estos folículos tiroideos presentan, miren, ahora ya con mayor tamaño, estamos viendo el folículo tiroideo, ¿no? Presentan estas células diferentes al resto, miren, son células claras. Entonces, ¿qué se llama esta célula? Se llama célula clara, ¿ya? Entonces, si yo les pido que me muestren una célula clara en la tiroides, me tienen que mostrar esta, no la que está teñida, sino la que no tiene tinción. Pero ¿por qué es tan importante conocer la célula clara en la tiroides? Porque esta va a ser la encargada de la formación de la hormona de la calcitonina, ¿ya? ¿Y para qué es eso? Esa hormona nos va a permitir de que el calcio se deposite en nuestros huesos. Entonces, estas células claras van a producir la calcitonina. Entonces, la tiroides no solamente tiene que ver con el metabolismo, con el crecimiento, no solamente tiene que ver con la formación de hormonas T3, T4, FSH, T4 libre, no solamente tiene que ver con la formación de hormonas tiroideas, también forma hormonas que nos ayudan a depositar el calcio en el hueso. Mientras estas células claras producen calcitonina, la hormona paratiroides, la paratiroides, nos produce otra hormona que se llama paratohormona. Y esa paratohormona, ¿qué va a hacer? Lo que hace es saca el calcio del hueso a la sangre, al revés. ¿Se dan cuenta?
La calcitonina mete el calcio al hueso y la paratohormona de la paratiroides saca el calcio del hueso hacia la sangre. Esa sería la función, en este caso, de la glándula tiroidea, ¿no? De que se caracteriza porque también estos folículos tiroideos son amorfos, acelulares, anucleados, es decir, como una triple A, ¿no es cierto? Y eso sería un dibujo, obviamente, de esa glándula tiroides. Pero ahora vamos a ingresar a otra glándula de importancia que también está regulado por la hipófisis anterior. Habíamos dicho que la hipófisis anterior tiene células acidófilas y basófilas. Las acidófilas tienen la hormona somatótropa y la lactótropa. La somatótropa es la hormona del crecimiento. La lactótropa es la que nos va a permitir la producción de leche en las mujeres que están dando de lactar, y también esa misma hormona lactótropa va a actuar también a nivel de los testículos, como vamos a ir viendo cuando ingresemos a gónadas, ¿ya? Pero en las basófilas habíamos dicho que tenemos las corticótropas, ¿no? Las tirótropas y las gonadótropas. En este caso nos vamos a ocupar específicamente de ver las corticótropas. Cuando vean esta imagen, esta es muy fácil de reconocer. Esta es la glándula suprarrenal o también llamada glándula adrenal, ¿ya? ¿Por qué se caracteriza esta glándula suprarrenal o adrenal? Porque primero tiene una cápsula aquí arriba, luego tiene tres zonas, una zona glomerular, ¿ya? Una zona fascicular, que es así como alargada, y la parte de abajo, que está separado, miren, se ve que hay una separación, es la zona reticular. Dependiendo de cuál zona estudiemos, produce distintos tipos de hormonas. Por lo tanto, la glándula suprarrenal, también llamada adrenal, que está por encima del riñón, ¿no? Esta glándula suprarrenal tiene corteza, que es desde aquí hasta aquí, y de ahí hacia abajo tiene la médula. Entonces es una glándula que tiene corteza y tiene médula. Y la corteza, a su vez, tiene cápsula, tiene zona glomerular, tiene zona fascicular, tiene zona reticular, ¿ya? Ahora, ahí surge un mnemotécnico. Miren, dicen que en la zona glomerular se producen los mineralocorticoides, la aldosterona. Entonces, ¿por qué ponen sal? ¿Por qué? Porque regula el mecanismo de la sal, de la sal que consumimos, ¿no es cierto? Del sodio corporal. Entonces, los mineralocorticoides como la aldosterona van a regular la concentración de sal en nuestro cuerpo. Eso, ¿dónde se produce la aldosterona? Se produce en la zona glomerular. ¿Y qué es la aldosterona? Es un mineralocorticoide. ¿Y por qué le decimos mineralocorticoide? Porque el sodio es un mineral. ¿Y dónde está esta aldosterona? En la corteza de la glándula suprarrenal. Entonces, todas las hormonas de la corteza suprarrenal se denominan corticoides. Corticoides. Los que están en la... Soy un tumor pasajero, se entrevera la nada, Jared, soñándote en silencio. ¿ahora qué hacemos? Para hacer callar a su compañero. ¿Ya no podemos seguir? Paola, ¿estás? Ya. Bueno, ese es el lío, ¿no? De que hay gente que no les importa medicina. Y bueno, mientras uno está tratando de darle la mejor onda, el otro está en otro planeta. Bueno, ¿entendió esta parte, Paola? Desde aquí hasta aquí, ¿qué se llama? ¿Corteza de qué glándula? Ya, muy bien. Ahora, ¿esta corteza qué capas tiene? La cápsula,
Luego la zona glomerular, zona fascicular y zona reticular. Esto en el microscopio se nota muy claro, así que no van a tener problemas de reconocerlo, esas tres capas. ¿Mm? Espera un segundito. Ya, bueno, continuamos. Entonces, en la zona glomerular vamos a producir la aldosterona, que va a regular el metabolismo del sodio. Luego, en la zona fascicular ya no van a estar los mineralocorticoides, van a estar los glucocorticoides. Y entre esos, ¿cuáles están? La cortisona y la corticosterona. Esos son los glucocorticoides. Ustedes saben, ¿no es cierto?, de que cuando una persona es diabética, no le permiten que use corticoides. ¿Saben por qué, no? ¿Y qué es de Joel? ¿Está o no? Sí, Doc, sí estoy. Jorge. A ver, dígame, Jorge, ¿por qué motivo no se usa corticoides? Si no estoy mal es porque aumenta la glicemia, doctor. Muy bien, porque es un glucocorticoide